Este es el día que hizo el Señor. Día de alegría, día de alegría y de gozo. Este es el día que hizo el Señor. Día de alegría y de gozo. Este es el día que hizo el Señor. El Señor es mi refugio, lo invoqué y me libró, me salvó porque me ama. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Vamos a orar por cada una de nuestras intenciones. Oramos por el eterno descanso de Manuel y María Guadalupe López y de José López. Oramos por el eterno descanso de Gustavo Maggiorani. Reconozcamos que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor, que los acontecimientos del mundo se desarrollen según tu voluntad por caminos de paz, y que tu Iglesia se regocije en serenidad y en fervor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro del Eclesiástico. A los que se arrepienten, el Señor los ayudará a volver. A Él reanima a los que pierden la esperanza. Vuélvete al Señor y deja ya de pecar. Póstrate en su presencia y quita los obstáculos. Aléjate de la injusticia y vuelve al Altísimo. Aborrece con toda el alma a los que Él aborrece. ¿Quién alabará al Altísimo en el sepulcro? Como aquellos que le dan gloria mientras viven. El muerto ya no alaba al Señor, pues ya no existe. Es el bueno y sano quien da la gloria. Cuán grande es la misericordia del Señor y su perdón para los que vuelven a Él. Palabra de Dios. Perdona, Señor, nuestros pecados.
Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestro pecado. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Por eso, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él les contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Repitan después de mí: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden sentarse. Hoy la palabra de Dios está interesante, ¿no? Vamos a comenzar con el libro del Eclesiástico. Oiga lo que nos dice la primera lectura que hemos escuchado en este día. A los que se arrepienten. ¿A los que qué? Oiga lo que les pasa a aquella persona que se arrepiente. Un verdadero arrepentimiento. Estamos a pocos días de iniciar el tiempo de Cuaresma.
tiempo de arrepentimiento, tiempo de preparación para vivir la Semana Santa. ¿Cuántos vagos y sinvergüenzas ya están preparando la Semana Santa, pero para irse para dónde? A la playa. Vamos para la playita, papá. Después les pasan desgracias. ¿Y quién dice que es el culpable? Dios. Va que la gente se le olvida la palabra Semana Santa. No semana de playa, no semana de vagabundería, es Semana Santa. Y oiga, dice la palabra de Dios, a los que se arrepienten de corazón, el Señor los ayuda a volver, y Él reanima a los que pierden la esperanza. Oiga, y Él reanima. ¿Cuántas veces hemos perdido la esperanza nosotros? Ya no aguanto más, ya, quiero tirar la toalla. Bendito el día que me casé. Bendito el día que parí a estos muchachos. Ya no quiero, yo ya perdí la esperanza. Oiga, dice la palabra, a los que se arrepienten el Señor los ayuda a volver, y Él reanima a los que pierden la esperanza. Él los reanima. Por eso es importante, mire, usted no puede pedirle al Señor, Señor, ayúdame a tener esperanza, si usted no va a los pies de Jesús. Si usted no va a los pies del Señor. Oiga, Jairo, para poder conseguir la resurrección de su hija, ¿a dónde fue? A los pies de Jesús. La mujer que no era judía, para poder conseguir que el Señor curara a su hija, fue a los pies ¿de quién? De Jesús. La mujer adúltera, ella no fue, a ella la llevaron a los pies ¿de quién? ¿Y qué hizo Jesús? ¿La condenó? La reanimó. No pierda la esperanza, que todos esos son una cuerda de vago y pecadores también. Y los corrió, y quedó solamente ella con el Señor. Oiga, la palabra interesante, ¿no? Y Él reanima a los que pierden la esperanza. ¿Cuántas veces queremos tirar la toalla? ¿Cuántas veces decimos, uy, quiero largarme, quiero irme, no quiero saber nada de nadie? ¿A ustedes no les pasa? Sí, aquí sí. Provoca como, a ver qué van a hacer, dicen, ¿no? Pues ¿qué van a hacer? Seguir viviendo. Si usted se va, pues algún día tendrá que volver. ¿Qué va a hacer? Cuando canse de vivir solo o sola, volverá. El Señor reanima. Mire, cuando usted sienta que está perdiendo la esperanza, cuando usted sienta que nada tiene sentido en su vida, acuérdese de Dios. Acérquese a Dios. Oiga, el libro del Eclesiástico en este capítulo 17, versículo 20 es interesante, maravilloso. Cuando yo estoy perdiendo la esperanza, debo volver ¿a quién? Al Señor, porque Él la reanima, ¿sí? Él la vuelve a revivir. En Dios tenemos la esperanza de alcanzar la vida eterna. ¿Sí? Vuélvete al Señor. Oiga, ¿qué debemos hacer entonces para reanimar la esperanza? Volver nuestra vida ¿a quién? Al Señor. Pero voy y le pido al Señor y no hago lo que Dios quiere. ¿Cómo? Vuélvete al Señor primero. Segundo, y deja ya de pecar. ¿qué debemos dejar de hacer? No, pero si nos quejamos por todo. Ya cuando usted se queja, usted ya está pecando. Ya usted está pecando, porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. La persona que dice, uy, me provoca salir, irme, abandonar esta casa, abandonar. Usted no se ha puesto a pensar, por ejemplo, cuando hay un pobre que no tiene una casa, que no tiene un hogar, que no tiene trapos que ponerse, ni nada que comer, y desearía tener lo que usted tiene, y él le agradece y se conforma con lo que Dios le ha dado, y usted reniega de lo que Dios te ha concedido. Me quiero ir. Mire, dice la misma palabra de Dios. La pregunta, oiga la pregunta de la primera lectura. Escucha la pregunta. ¿Quién alabará al Altísimo en el sepulcro? ¿Usted se quiere ir? Pues muérase. Y ya. Dígale al Señor, Señor, ya me quiero morir, ya he visto. ¿Quién quita y Dios lo escucha? Y se acaba esto. En el sepulcro usted ya no podrá hacer más nada.
Porque dice, ¿quién alabará al Altísimo en el sepulcro? Ya en el sepulcro usted no le va a decir al Señor, Señor, gracias, Señor, esto. No. Ya se le va a acabar todo ese sufrimiento que usted cree que tiene. Porque hay gente que sufre con las cosas que tiene. Tiene un carro, sufre con el carro. Tiene una casa, sufre con la casa. Tiene familia y sufre con la familia. Uy, qué familia, qué desgracia, qué esto, qué. Cuando hay gente que desearía tener familia y no tiene. Desearía tener casa y no tiene. No, hay un dicho que dice que lo que uno desprecia, el otro lo desea. Y eso es verdad. Despreciamos la casa y el pobre la desea. Despreciamos la ropa, el otro la desea. Despreciamos al marido o la mujer y el otro lo desea. Uy, yo quisiera tener ese marido. Quisiera tener esa mujer. Sí, a veces pasa. Oiga, dice la palabra de Dios, ¿no? ¿Quién alabará al Altísimo en el sepulcro? Como aquellos que le dan gloria mientras viven. Los que le dan gloria a Dios son aquellos que viven, no los que están muertos. Oiga, no se queje tanto. No se queje tanto. Dele gracias a Dios por todas esas cosas. Mire, hay una parte del Evangelio, no les voy a dar la cita, la de la viuda. La viuda que fue al templo y echó en el templo lo único que tenía, ¿para qué? Para vivir. Lo único que tenía para vivir, lo echó. Y no se quejó. Y Jesús miraba cómo los fariseos echaban lo que les sobraba. Y a veces algunos se quejan porque les sobra un poquito. Sigamos en lo que dice la palabra de Dios. Vuélvete al Señor. Vuélvete al Señor y deja ya de pecar. Primero, para que Dios pueda reanimar nuestra esperanza, debemos volvernos ¿a quién? A Dios. Segundo, debemos dejar ¿de qué? De pecar. Tercero, oigan. Póstrate en su presencia. Póstrate. ¿Qué significa postrarse? Venir a arrodillarse delante ¿de quién? De Jesús. Venir a arrodillarse a los pies del Maestro. Venir a arrodillarse a los pies del Señor. Pero ¿cuántas veces nos arrodillamos delante de Jesús y a los 2 minutos estamos que no nos aguantamos las rodillas? Pero buenos que sí somos para criticar. Duramos hasta 1 hora y no nos duele la lengua. ¿Verdad que sí? Y ni decir lo demás. Vuélvete al Señor y deja ya de pecar. Póstrate en su presencia y oiga lo que va a hacer el Señor. Póstrate en su presencia y quita los obstáculos. ¿Qué tengo que hacer? Quitarlos. ¿Cuáles son los obstáculos que me impiden llegar a la presencia del Señor? 1, la pereza. Digan ustedes si la pereza no es un obstáculo. Grande, inmenso. Segundo, la soberbia. Tercero, uno de los grandes obstáculos para llegar a la presencia del Señor es el qué dirán. ¿Y qué va a pensar? ¿Y qué dirá la gente? A usted no le importa y no le interesa qué piense y qué diga la gente, porque primero usted no come con lo que diga la gente. Segundo, la gente no lo va a salvar, usted no sea tonto. Usted se va a salvar ¿cómo? Solito. ¿En la presencia de quién? De Dios. En la presencia de Dios. Imaginemos la cruz, Cristo crucificado. Había un ladrón a la derecha y el otro ladrón ¿a dónde? ¿Cómo se llaman los ladrones? El ladrón, a uno le dicen el bueno y el otro, o sea, eran ladrones, es que bueno y malo. ¿Usted conoce ladrones buenos? Ay, el ladrón es bueno, solo me robó la cartera, gracias a Dios no me robó el celular. Era bueno el ladrón. No, el ladrón es ladrón, ¿sí? Y en esa cruz estaba crucificado Jesús y la gente también había crucificado a estos 2 ladrones. Querían que murieran. Y el ladrón no murió, sino que se ganó la vida en contra de todo lo que decía la gente. En todo lo que decía la gente, él no le importaba. Él se dio cuenta que ahí estaba Jesús y aprovechó la oportunidad para acercarse a él. De ahí tenemos que aprender nosotros que no importa lo que diga la gente podrá decir misa y no son curas.
¿sí? No importa lo que diga la gente, usted tiene que quitar esos obstáculos. Eso, el qué dirán, eso, qué pensará la gente, qué dirán los demás. No, usted quite todos esos obstáculos. La pereza, la soberbia, la ira, la habladuría, el chisme. Como dice la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 27 en adelante. Dejemos todo a un lado. Dejemos a un lado la soberbia, el chisme, la ira, la habladuría, la peleadera. Dejemos a un lado la criticadera. Dejemos a un lado todas esas cosas. Lo que hablábamos el domingo pasado en la misa. ¿Se acuerdan? El domingo pasado en la misa, en la reflexión, cómo la palabra nos daba duro a nosotros. Y nos decía que tenemos que dejar a un lado todo eso. Esos son los obstáculos. Pero ¿cuántas veces nosotros colocamos obstáculos para no ir a la presencia del Señor? Aléjate de la injusticia y vuélvete al Altísimo. Y oiga lo que hay que hacer, escuchen. Aborrece con toda el alma. Aborrece. ¿Con toda qué? El alma. Aborrece con toda el alma. No nos quejemos tanto. ¿Cuántos desearían tener las cosas que ustedes tienen o que nosotros tenemos? Y nos quejamos. Aborrece con toda el alma. ¿Qué cosas? Lo que Él. ¿Lo que qué? Él. ¿Quién es Él? Dios. Lo que Dios aborrece. Aborrece. ¿Y sabe qué hacía Jesús? Jesús oraba por la gente. Jesús decía: Padre, te doy gracias por estos. ¿Cuántas veces nosotros le decimos al Señor: uy, Señor, que le pase una desgracia, que se muera? Hay gente que le pide a Dios eso, aunque no sea en la iglesia. Cuando usted en la calle le desea el mal a otra persona, le está diciendo a Dios que se muera esa persona. ¿Y eso lo aborrece quién? Dios. Dios no quiere eso, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva y viva para siempre. Que viva para siempre. Oiga lo que dice la palabra de Dios: es el bueno y sano quien le da la gloria a Dios. Y oiga lo que viene, escuche. Cuán grande es la misericordia del Señor. ¿Cómo es la misericordia del Señor? Grande. ¿Y la misericordia nuestra cómo es? Chiquitica. Esa sí es como un granito de mostaza. ¿Sí? Nosotros no tenemos misericordia muchas veces. Y oiga, la palabra dice: cuán grande es la misericordia del Señor. Y su perdón. Y su perdón también es grande, sobre todo para los que se vuelven a Él. Cuando usted se vuelve a Dios, ¿qué hace Dios? A ver, cuando usted comete un pecado y viene a la iglesia a arrepentirse y a confesarse, ¿qué hace Dios? ¿Y por qué no hablan? Oiga, dice la palabra de Dios, si dice: y su perdón para los que se vuelven a Él. Si usted se vuelve al Señor, ¿qué hace el Señor? Te perdona. Si usted vuelve el corazón al Señor, te perdona. Mire, ejemplos bíblicos tenemos. Primero, Pedro cometió un pecado, negó al Señor. Pero antes de que Jesucristo fuera crucificado, se cruzó con la mirada de Dios y fue el momento donde él volvió al Señor y Dios lo perdonó. En cambio, Judas tuvo la oportunidad de volverse al Señor y la desaprovechó. Y así nos pasa a muchos de nosotros. Tenemos la oportunidad de volvernos al Señor y ¿qué hacemos? La desaprovechamos. Por eso dice 2 de Corintios capítulo 6 versículo 1, dice: algunos echan en saco roto la gracia de Dios, la desaprovechan porque tienen un obstáculo. ¿Cuál es? La soberbia. No es que yo no tengo pecado. Yo he escuchado gente que dice: yo no tengo pecado. Así, santidad pura pues. O sea, San Teodoro orina agua bendita. Él no tiene un mal pensamiento. Él no dice una mala palabrita. No, él no. Eso es santidad pura. Por eso, queridos hijos, la misericordia del Señor es grande. Por eso debemos volver el corazón ¿a quién?
a Dios. Y oiga lo que nos dice el Evangelio, porque el Evangelio también tiene su enseñanza hoy. Escuche. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó. Oiga la pregunta que le hace esta persona al Señor. Maestro bueno. ¿Cómo lo llama? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Escuche, ¿qué le dijo Jesús? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Jesús tenía claro que Él era bueno porque Él era Dios, pero Él quería darle una enseñanza a esta persona. Nadie es bueno, nadie. Todos somos pecadores, malos. Y lo dice la palabra de Dios, Salmo 51, versículo 7. Pecador me concibió mi madre. Desde el seno materno yo soy un pecador. Cometemos pecados, por eso está la maldad en nosotros. Por eso el Señor le dice, nadie es bueno, solamente Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer para tratar de agradar al Señor? ¿Qué era lo que Dios le pide a este joven? Cumple los mandamientos. Primer mandamiento. Pregunto, ¿lo cumplimos? No me respondan, cada quien en su corazón. Pero el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas, ¿lo cumplimos? Voy a poner un ejemplo para saber si lo cumplimos. Todos los domingos vamos a misa, llueva, trueno, relampaguee. Entonces no lo cumplimos. Estamos ponchados. Segundo mandamiento, no tomar el nombre de Dios. ¿Cuántas veces juramos por Dios? ¿Cuántas veces tomamos el nombre de Dios en vano? Tomar el nombre de Dios en vano es aquella persona que dice que Dios Todopoderoso me bendiga, me cuide y me proteja, pero hace el mal. Como los sicarios. Los sicarios quieren que se le bendigan siempre las armas, para que no pelen el tiro. Es tomar el nombre de Dios en vano. Señor, por mi culpa, por mi grandísima culpa, pero tiene una lengua que le llega de aquí a la esquina. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Tercero. ¿Cuál es el tercero? Santificar la misa. Volvemos otra vez. Cuarto, honrar. ¿Cuántas veces no lo honramos? Al primer Padre, que es Dios, no lo honramos. Ahora imagínense el terreno. Quinto. ¿Ya se les olvidaron los mandamientos? Ave María Purísima. Quinto mandamiento. No matar. ¿Y cuántos tienen una lengua que apenas hacen y le sacan filo? Y le sacan filo. Y cuando la sacan, rácata, a rajatabla, de lujo. Las rayas, ¿conocen las rayas, verdad que sí? ¿Qué tienen en la punta? Algunos tienen la lengua tipo raya, que apenas la saca, tenga de una vez. Sí, esto es de lujo. Sí. Y así podemos pasar por cada mandamiento. ¿Qué le dijo el joven? ¿Qué le dijo este hombre? Yo los he cumplido todos. Los he cumplido todos. Está muy bien. Eres de aquellos religiosos, de aquellos católicos que rezan el rosario, que van a la misa. Eres de esos católicos que, bueno, pues está en la adoración del Santísimo. Bueno, pues, ¿sí? Pero el Señor le dijo, una sola cosa te hace falta. Vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y luego síganme. Es decir, la caridad. Tenemos todo en la iglesia, vamos a misa, hacemos el rosario, pero nos falta algo. Hacer obras de caridad. Pero no damos nada. Nos falta eso. Entonces, dice el Señor, qué difícil le va a ser a un rico entrar en el reino. Cuando habla de rico no es el que tiene dinero, sino aquella persona que se aferra a lo material. Aquella persona que no se desprende de nada.
Porque no hay nadie tan pobre que no sea capaz de dar algo. Todos podemos en nuestra vida dar algo, ¿sí? Pero cuando alguien no da, es porque su riqueza está en eso, que no lo quiere dar. Por eso el Señor dice, qué difícil le es a un rico entrar en el reino de los cielos. Le es más fácil pasar a un camello por el ojo de una. ¿Y cómo es la aguja? Ve que ustedes no saben ni qué carajo es la aguja de la Biblia. Perdonen la palabra. La aguja en la Biblia es una puerta chiquitica que había en las casas judías, que era como la vía de escape, estaba en la parte de atrás. Era pequeñita, ¿sí? Había que agacharse para salir, esa era la aguja. Y para Jesús es más fácil que un camello que tiene hasta 2 jorobas pase por esa aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Pero un rico, vuelvo y repito, un rico aferrado a lo material. Entonces viene la pregunta de los apóstoles. ¿Y quién se va a...? Porque los apóstoles lo tenían claro. Los apóstoles sabían que la riqueza que hablaba el Señor era cuando uno se aferraba a algo insignificante. A algo insignificante. Estos días alguien me dijo, padre, le compro la camioneta. La vendo, le dije yo. Deme tanto. Y vino otro y me dijo, ¿usted va a vender la camioneta? Y yo le dije, porque ese nació con esa vaina. Si la quiere, la lleva. Y yo decía entre mí, a veces pasa lo mismo. De 1 kilo de azúcar. No, porque si no, entonces ¿con qué endulzo yo el agua? De 1 kilo, es que ¿con qué como yo después? De un par de zapatos. Y no, si lo único que tengo son estos. A veces nos aferramos a cosas insignificantes y nos olvidamos. Entonces los apóstoles, oiga, la reflexión del evangelio es que los apóstoles tenían claro eso. Y le hacen la pregunta a Jesús. Señor, oiga la pregunta. Entonces, ¿quién puede salvarse? La pregunta es, así como vivimos nosotros, no me respondan, pero así como vivimos cada uno de nosotros, ¿será que yo me voy a salvar? ¿Será que yo me voy a salvar? Así como yo vivo, con lo que yo hago, con mis actitudes, con mi forma de ser, con mi amor al dinero, con apegarme a las cosas materiales, con caer en el chisme, en la idolatría, en lo que usted vive. Pregúntese, ¿usted se va a salvar así? Dese la respuesta él solo. Por eso los apóstoles le preguntan al Señor, Señor, ¿y quién se va a salvar? Y aquí viene la respuesta de Jesús. Respuesta que encontramos ya en el Evangelio de San Lucas, por ejemplo, capítulo 1, versículo 31, por ahí, 32. Misma respuesta que Jesús va a dar ahorita. Escuchen. Jesús, mirándolos fijamente, les dijo, es imposible para los hombres. Para los hombres vivir de esa manera, le es imposible alcanzar la salvación. Pero, mas no para Dios. ¿Mas no para quién? No es imposible para Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra el camino de conversión, donde usted tiene que volverse a Dios. Lo que decía la primera lectura que escuchamos, ¿sí? Lo que decía la primera lectura. A los que se arrepienten, el Señor los ayuda a volver. Reanima a los que se pierden la esperanza. Vuélvete al Señor y deja ya de pecar. Póstrate en su presencia y quita los obstáculos. Aléjate de la injusticia y vuélvete al Altísimo. Aborrece con toda el alma lo que Dios aborrece. Cuán grande es la misericordia del Señor y su perdón llega para todos los que se vuelven a Él. Por eso dice al final el Evangelio, es imposible para los hombres, mas no para Dios. Y oiga al final del Evangelio, para Dios. ¿Para quién? Todo es posible. Si a Él le da la real gana de salvar al ladrón, que era ladrón en la cruz, en el último segundo, porque para Él nada es imposible. Y si lo salvó a Él, ¿por qué no nos puede salvar a nosotros? Si perdonó a la mujer adúltera, ¿por qué no nos puede perdonar a nosotros? Si perdonó a Pedro, que lo negó, y él mismo había dicho, el que me niegue en la tierra lo negaré en el cielo, y él lo perdonó, ¿por qué no nos puede perdonar a nosotros?
porque nos falta dar un paso que todos ellos dieron: volverse a Dios. A muchos nos falta ese pequeño pasito. ¿Volverse a quién? A Dios. Está como la historia de un hombre que era alpinista, y con esto termino, que suben montañas, ¿no? Subía montaña y eso, y entonces estaba subiendo una montaña, ya eran las 6 de la tarde, estaba oscureciendo tal, y en una de esas se peló. Y se vino el hombre, pero menos mal que estaba amarrado, pero se vino el hombre, como estaba solo, cayó, ¿no? Y entonces ahí ya agonizando, ahí le decía a Dios: Señor, ayúdame. Y una voz le decía: corta la soga. Y el hombre decía: pero es que si corto la soga me mato. Señor, ayúdame. Y la voz le decía: corta la soga. Y el hombre no quiso hacerle caso a la voz. Se murió. Y llegó al cielo bravo. Y le dijo a San Pedro que él necesitaba hablar con Jesucristo, con el que él tanto amaba y quería y creía en él. Y le pidió el favor de que lo ayudara en ese momento difícil. Y Jesucristo no lo quiso ayudar. Y salió el Señor y le dijo a Pedro: tranquilo, que yo resuelvo este problema. Dígame, hijo, ¿qué quiere? Señor, yo te dije que me ayudara en ese momento difícil hace unos minutos atrás, que estaba allá en la tierra, y yo le pedí a usted de corazón y usted no quiso ayudarme. Y le dijo el Señor: sí, te dije, corta la soga. Estabas a menos de 1 metro del suelo, podías salvarte. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. No queremos cortar la soga para salvarnos. Estamos a un pasito de salvarnos y no queremos hacerlo. Queremos seguir viviendo nuestra vida de pecado, porque viene la respuesta más bonita: es que yo soy. A ver, maridos y mujeres, cuando ustedes pelean, usted no quiere cambiar, ¿qué dice la mujer? Es que yo soy, dígalo duro, así. ¿Usted me conoció? Así. Y así le decimos al Señor: es que yo soy así, no quiero cambiar. Y ahí es donde muchos matrimonios fracasan, porque no dan el paso. Y ahí es donde muchas veces nuestra vida fracasa, porque no damos el paso. Y decimos: yo soy así. Pues dejemos de ser así y volvamos el corazón al Señor, para que Dios tenga misericordia de nosotros. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Elevemos al Señor nuestras oraciones, pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, para que el Señor le siga iluminando y guiar a la Iglesia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros, para que demos el paso de volver nuestro corazón al Señor, para que en nosotros se pueda manifestar la gracia y la bondad de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por aquellas personas que han pedido que hagamos una oración por ellos. Oremos por los que sufren, por los que están atravesando momentos difíciles, por los que tienen cáncer o alguna enfermedad terminal, para que Dios Todopoderoso pase sobre ellos su mano sanadora. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz, por la justicia, prosperidad de nuestro país, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor nos dé la oportunidad en este tiempo de Cuaresma que está por iniciar, de nosotros volver el corazón al Señor, de dar el paso para agradar al Señor con nuestra vida y nuestras acciones. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas. Atiende confiadamente las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, presentamos la ofrenda del pan y del vino. Te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó. Oh.
sumisión. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe tu mano este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Oh Dios, que nos otorgas los dones que vamos a ofrecerte y que los recibes como sacrificio de nuestro servicio, imploramos tu clemencia para que aquello que tú haces mérito nos aproveche como beneficio de tu generosidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque unidos en la caridad celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Jesús Guerrero y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Lucía, San Juan 23, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, que son muchos, sino mira esta la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos el saludo de la paz. Desde acá les enviamos un saludo fraterno de paz a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos, ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna. Amén. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo,
Sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas no permitas del maligno enemigo en la hora de mi muerte, y mándame a ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Oremos. Saciados con este don de salvación, te pedimos, Señor, tu misericordia, para que por el sacramento con que nos alimentas en este mundo, nos hagas en tu bondad partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y les acompañe para siempre. A nuestra bella Madre, la Virgen María, saludemos diciendo: Dios te salve, María, llena eres de gracias. Y bendita tú eres entre todas, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,